Pues efectivamente vamos a comentar un tema un poco particular, que es el tema de los tanques de GNL, los tanques de almacenamiento de líquidos y los depósitos en general. Vamos a partir si muevo la siguiente diapositiva. Ahora sí. En el índice vamos a ver unas reseñas de algunas realizaciones en algunas zonas sísmicas del planeta, para pasar a describir muy brevemente la metodología de cálculo, ya sea por formulación analítica o por simulación numérica. Finalmente, haré mención al ejemplo de aplicación que se ha desarrollado más en profundidad en la monografía en el capítulo correspondiente. Bien, efectivamente lo que caracteriza obviamente este tipo de estructuras es la presencia del fluido. El fluido y su impacto en la respuesta estructural, que puede ser más o menos compleja, sobre todo bajo la acción sísmica. En todo caso, a la interacción ya conocida y habitual de suelo-estructura, en estos casos tenemos que considerar también inevitablemente la interacción fluido-estructura. Aparte, como característica peculiar en muchos de los casos, también estamos hablando de grandes dimensiones. Como ejemplo, en el tanque de GNL de Mejillones en Chile, estamos hablando de más de 90 metros de diámetro y una altura en clave de cúpula de unos 50 metros para el contenedor secundario de hormigón, para una capacidad total de prácticamente 200.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Todas estas características hacen que la normativa al respecto sea bastante específica y no muy abundante. Entre la normativa americana caben destacar algunos códigos ACI, American Concrete Institute, y API, American Petroleum Institute. Y para el caso particular de los depósitos de agua, tenemos los códigos de la American Water Works Association, precisamente agua. En Europa, por supuesto, el Eurocódigo 8, parte 4, de silos, depósitos y tuberías. Y por citar alguna normativa de un país con larga tradición en el diseño antisísmico, podemos citar algún estándar neozelandés, como cabría citar también normas japonesas o chilenas, entre otras. Bien, centrándonos en el caso de tanques de GNL, donde aparte de la interacción fluido-estructura y de las grandes dimensiones, tenemos la particularidad de la temperatura de operación criogénica del orden de menos 170 grados centígrados, podemos citar en una lista, por supuesto, no exhaustiva en zonas de alto riesgo sísmico, algunos casos, como pueden ser Revitousa en Grecia, Mármara en Turquía, o ya en la costa americana tenemos Manzanillo en México, Colón en Panamá, o los tanques de Quintero y el ya citado de Mejillones en Chile. En todos los casos representados aquí en la diapositiva son tanques sobre aisladores sísmicos, exceptuando el caso de Mármara, que utiliza una primera medida antisísmica en el caso de tanques, que es utilizar un radio de esbeltez lo más pequeña posible, es decir, un tanque muy ancho y muy bajo. Simplemente para ilustrar el grado de exigencia de la demanda sísmica en alguno de estos casos, podemos observar el espectro de diseño de Mejillones. Para el terremoto de diseño OBE, es decir, Operation Basic Earthquake, el relativo a los aproximadamente 500 años que ya se ha comentado en alguna ponencia anterior. Podemos observar que frente a los espectros de diseño desde un nivel bajo a un nivel intenso para un suelo tipo C, según ARCE7, el espectro de Mejillones prácticamente queda fuera de escala con un valor de PGA, de Peak Ground Acceleration, de 0,65 veces la acción de la gravedad. Bien, ante estos casos, ¿cómo afrontar el cálculo, el diseño de este tipo de estructuras? Cabe una primera opción, cada vez más usada, que es utilizar un time history, un modelo complejo, tridimensional de elementos finitos mediante acelerogramas, pero evidentemente, pese a los avances, esta aproximación desde un punto de vista computacional sigue siendo muy costosa. Hay que dimensionar no solo las paredes y el fondo del tanque, sino el fluido, la interacción suelo-estructura y la interacción fluido-estructura. En general, la aproximación más habitual se basa en los trabajos, entre otros, de Hausner, Malotra o Belezos, de segunda mitad del siglo pasado, que básicamente se basan en diferenciar dos componentes claramente diferenciadas, claramente distintas, en el comportamiento del fluido bajo la acción sísmica. Una primera componente que se supone solidariamente unida a las paredes del tanque, que es la masa impulsiva,
y una segunda componente más relacionada con el movimiento vertical de la superficie libre del líquido, que es la masa convectiva. Esto lo vamos a intentar ver de una forma más visual por medio de los modos de vibración correspondientes. Este primero sería el modo típico estructural, el modo impulsivo, el modo de flexión de mayor participación modal en el eje horizontal del sismo y que va a dar lugar, como veremos a continuación, a las mayores presiones hidrodinámicas equivalentes en las paredes del tanque y el fondo del tanque. Este segundo modo es el primer modo convectivo. Hay muchos modos convectivos en función del número de valles y crestas en la superficie libre del líquido. Evidentemente está relacionado con la altura de ola, en primera aproximación proporcional al diámetro del tanque. Y como veremos, también está asociado a un periodo a un periodo propio mucho más alto que en el modo impulsivo y por lo tanto a unas presiones hidrodinámicas equivalentes más bajas. De hecho, normalmente la combinación de estos dos modos no se hace con la habitual raíz cuadrada de suma de cuadrados, sino con la suma de valores absolutos. Finalmente, pero no menos importante, cabe preguntarse cómo responde el tanque ante la acción sísmica vertical. Este es un modo, el primer modo asilsimétrico, el modo de vertical o de breathing, de respiración en inglés. Efectivamente, el tanque parece respirar ante las supresiones y sobrepresiones en el líquido ejercidas ante la acción sísmica vertical. Este modo de vibración tiene particular importancia en el caso de un tanque aislado sísmicamente, puesto que los aisladores sísmicos tienen una gran influencia en el modo impulsivo, llevando la estructura a unos periodos más altos, pero prácticamente no tienen ningún impacto ni en los modos convectivos, ni tampoco en el modo vertical, que pasa a ser, por tanto, el más limitante en este tipo de casos por regla general. Vamos ya a un ejemplo concreto de aplicación, que es el que se ha desarrollado con más profundidad en la monografía, en el capítulo correspondiente. Se trata de un depósito de hormigón de 14 metros de diámetro, 7 metros de altura, de agua. Y vamos a hacer la aproximación mediante los dos métodos más habituales, que es o bien formulación analítica, que viene recogida en la práctica totalidad de la normativa que veíamos al principio, o bien por un modelo pero simplificado de elementos finitos, donde tenemos las paredes y el suelo del tanque modelizados con elementos tipo shell, y sin embargo el fluido modelizado simplificadamente bajo masas puntuales, no estructurales y acopladas al sistema. La bondad de los resultados puede observarse, por ejemplo, comparando el modo impulsivo, el periodo propio prácticamente igual en ambos casos, en torno a 0,04 segundos, y como comentábamos en la diapositiva anterior, el periodo convectivo bastante alejado de ese valor. En cuanto a en este caso concreto, el periodo vertical, pues del mismo rango que el modo impulsivo, y en primera aproximación se suelen aproximar ambos a la meseta del espectro de diseño. Una vez conocido el periodo propio, es inmediato obtener mediante el modelo simplificado espectral la pseudoaceleración correspondiente y por lo tanto las pseudopresiones equivalentes que se ven en la figura. Esta primera curva se corresponde con las presiones impulsivas. Como se ve, son crecientes con la profundidad de una manera pseudoparabólica. Estas de aquí serían las presiones convectivas, prácticamente constantes con la profundidad, aunque el máximo se da en superficie y, como adelantábamos, de cuantía de magnitud bastante inferior. Por último, en cuanto al modo vertical, en primera aproximación se supone una distribución lineal pseudoestática, si bien los modelos más complejos indican que el punto máximo, de hecho, está un poco por encima del fondo del tanque. En cualquier caso, para el ejercicio realizado, la habitual combinación del sismo 100% horizontal más 30% vertical sería el más limitante para la parte alta, para la parte superior del tanque, y sin embargo, la otra combinación 30% horizontal y 100% vertical pasaría a serlo para la parte inferior, para la parte baja del tanque. Una vez obtenidas las distribuciones de presiones equivalentes hidrodinámicas, es inmediato, mediante el propio modelo de elementos finitos, en este caso por Sophistic, obtener los desplazamientos, axiles, etcétera, necesarios para dimensionar la estructura. Por último, aunque sea de manera implícita,
hasta el momento hemos utilizado una base perfectamente rígida, un suelo infinitamente rígido, cosa que evidentemente no se ajusta a la realidad y tenemos que tener en cuenta la interacción suelo-estructura. De nuevo, la aproximación ha sido la misma, una formulación analítica, en este caso en concreto la del eurocódigo, y el mismo modelo anterior de elementos finitos simplificado, añadiendo ahora, incorporando un suelo semi-infinito perfectamente elástico. Como se puede apreciar en la figura respecto al modo impulsivo, la concordancia es prácticamente exacta y evidentemente a medida que flexibilizamos el suelo, el periodo va aumentando, se va flexibilizando el conjunto suelo-estructura. Sin embargo, en amortiguamientos, la expresión del eurocódigo para los suelos más flexibles da lugar a valores a veces anormalmente altos. Nosotros preferimos utilizar la metodología de Belechos, que en este caso concreto implica unos valores de damping globales entre un 6% para los suelos más rígidos y un 24% para los más flexibles, que suele ser un rango bastante habitual. En todo caso, el rango de aplicación de los amortiguamientos está limitado por la normativa por regla general. En el modo de breeding, algo parecido. Ahí observamos menos variación del periodo y del amortiguamiento con respecto a la flexibilidad del suelo con respecto a lo que podría esperarse de la formulación del eurocódigo. Y finalmente, en el modo convectivo, en la práctica, independientemente de la metodología, se supone independiente de la flexibilidad del terreno y, por lo tanto, y en cuanto al amortiguamiento, un valor constante igual a 0,5%. Hasta aquí la presentación. Por la última diapositiva, como no, una fotografía del tanque en concreto de GNL de Mejillones. Muchas gracias.